Sean bendecidos esta mañana en un día más de devocional. Hoy me inquietaba el sentir que aún existen muchísimas personas en el mundo en que necesitan sentir que sus vidas sean renovadas. Hay vidas que permanecen en el día a día agobiadas, entristecidas, apartadas, frustradas. Han permanecido por mucho tiempo vivos, pero muertos espiritualmente. No logran entender el diálogo y la obra divina desde ningún punto de vista, ni en lo que ven, ni en lo que viven. Por eso hoy la recomendación es que necesitamos ser activados en el espíritu. Y eso es una actividad que logra usted solito. El día que usted se disponga a querer tener una vida diferente, va a tener que buscar la verdad de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Por eso hoy una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, vida nueva desde el Espíritu. La palabra que nos respalda esta mañana está en Tito 3, versículo 4 al 7. Dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por eso hoy es llamado el devocional vida nueva desde el Espíritu. Este versículo bíblico, este pasaje nos invita a mantener una actitud de humildad y de gratitud, pues aquí es donde se nos recuerda nuestra condición pasada de haber sido insensatos y rebeldes. Y eso es lo que hoy puede estar sucediendo con muchos, la actitud que manejan. La palabra les puede estar hablando, pero el insensato y el rebelde la rechazan, no la interpretan, no la conocen, no pueden entenderla, no son capaces de llevarla a la práctica. Por eso hay un contraste con la transformación recibida por la gracia divina, lo que a su vez nos debe motivar a vivir de forma digna esa salvación, esa obra de la cruz, el ser un testimonio vivo del amor de Dios para otros. Esa es la diferencia de muchos. Muchos llaman y juzgan a otros y hablan como de manera déspota. Se refieren a una persona que ha tomado decisiones de seguir a Cristo como el evangélico. eh, bueno, tienen diferentes maneras de expresarse, pero preguntémonos más bien, ¿acaso la palabra de Dios no es el evangelio que tenemos que vivir? ¿Acaso la palabra evangélico no está basado en el que sigue el evangelio? Todos seguimos el evangelio, pero necesitamos entender que en el evangelio se nos habla de un Dios vivo en el Nuevo Testamento y muchos decidieron quedarse con el Dios muerto. No podemos permitir que nuestra vida permanezca muerta espiritualmente. Por eso hablaré de unos puntos claves
que la palabra nos enseña en el día de hoy. 1. La bondad y el amor de Dios se manifiestan, a pesar de que los creyentes, como los de Creta, de quienes habla Tito, puede tener un pasado de deshonestidad, pero Dios muestra a ellos su bondad, su benevolencia. La bondad y el amor de Dios nos muestra que la salvación inicia en el corazón de Dios, no en los méritos que nosotros como humanos hemos querido hacer. Y su amor se manifestó plenamente en Cristo. Hoy le preguntaría, ¿qué significa para usted la obra de la cruz, donde donde Jesús fue crucificado? Otra situación es la salvación por misericordia, no por obras. Nuestra salvación no se gana por nuestras buenas acciones, sino que es ese regalo de la gracia y misericordia de Dios. No fuimos salvados por nuestros logros ni por nuestra propia justicia. La salvación es un regalo que fue inmerecido por la gracia de Dios hacia nosotros. Otra situación está basada en la regeneración y renovación del Espíritu Santo. A través de la fe en Cristo, experimentamos un lavamiento de la regeneración y hoy muchos necesitan ser regenerados en el Espíritu. Una renovación en el Espíritu Santo es como un nuevo nacimiento. El Espíritu nos da una vida nueva. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu habita en cada uno de nosotros y la obra del Espíritu Santo es capacitarnos, es revelarnos que estamos caminando por un mundo en tinieblas. Él es el único que nos trae a la verdad. Su obra no es limitada, su obra es abundante, pero necesitas avivarlo, necesitas sentir que no estás muerto, sino vivo espiritualmente. Déjate guiar, deja que tu mente sea tocada, sea manejada por la presencia del Espíritu Santo. Otra situación es la justificación por la gracia. Y es la gracia de Dios la que nos hace justos ante Él. Es la esperanza de la vida eterna. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha asegurado la promesa de vivir una vida eterna. Pero ¿cómo puedo yo practicar el vivir en el Espíritu? Yo debo mantener gratitud y humildad. El recordar lo que éramos antes de Cristo nos va a ayudar a mantener esa humildad, a estar agradecidos por esa obra transformadora que Él dio su vida por cada uno de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de los yugos, pero Él nos liberó. Entonces yo no puedo mantener una actitud altiva y no reconocer la obra que Él hizo para mí, para usted. Así que hoy su corazón debe ser transformado, su espíritu debe ser renovado. Debe usted aprender a mantener una amabilidad hacia otros. La experiencia de la misericordia divina nos impulsa a mostrar amabilidad, a ser compasivos hacia aquellos que aún no conocen a Cristo, reflejando la gracia que nosotros hemos recibido el día que decidimos aprender a conocerlo y a entenderlo en la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña. ¿Por qué nos da miedo ir a la palabra? Necesitamos aprender a vivir de una manera digna. Y este es el pasaje que nos motiva a vivir de manera que nuestras obras reflejen la gracia y la misericordia de Dios, sirviendo como testigos de su amor en el mundo. Somos herederos de la vida eterna. Por eso dice, justificados por gracia, ahora somos hijos de Dios y herederos del reino. Y esto lo encuentra usted en Romanos 8:17. Así que el versículo de hoy nos está enseñando que la salvación no depende
de sus obras, de sus acciones, sino de la gracia que usted manifieste, de lo que Dios ha hecho por usted, aceptar a Cristo en su corazón. Hemos sido y somos transformados interiormente, somos limpiados, somos regenerados y somos renovados en el Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos cambia, sino que nos capacita para vivir en esperanza. Cuando hablamos de ser renovados por el Espíritu Santo, nos referimos a la obra continua que el Espíritu hace en la vida del creyente, transformando su mente, su corazón y carácter para reflejar la mente de Cristo, el corazón de Dios y el carácter de Dios. Hay fundamentos bíblicos que nos llevan a entender esta enseñanza de hoy. En Efesios 4, 23, 24 dice la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 4, 16 dice: aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día a día. Así que la renovación de una vida nueva es poder vivir un cambio interior profundo. No es mejorar solo hábitos, sino cambiar de naturaleza. Pasamos de vivir según la carne a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que limpia, es el que sana nuestras heridas, restaura nuestras emociones y nos da una nueva perspectiva de vida. Él nos da el dominio propio, Él transforma la mente, la renueva, implica pensar conforme a la palabra de Dios y no como al mundo nos dirige. El Espíritu nos recuerda las palabras de Cristo y nos guía hacia la verdad. El Espíritu nos fortalece en el día a día. Así que cada día nos renueva las fuerzas para vencer las tentaciones, para afrontar las pruebas y para vivir en santidad. El fruto del Espíritu es poder evidenciar esa renovación, esa manifestación que viene en estados diferentes. Cuando en Gálatas 5, 22, 23 relaciona los frutos. Así que preparémonos para la eternidad. Permitamos la renovación que nos va preparando para vivir una gloria venidera, para estar listos como la esposa de Cristo. Ser renovados por el Espíritu significa permitirle a Dios que te moldee cada día, dejando que Él quite lo viejo y ponga lo nuevo. Es rendir nuestras áreas oscuras, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones para que el Espíritu Santo las alinee conforme a la voluntad de Dios. No olvide compartir este mensaje y si se perdió alguno de un día atrás, por favor pique en ver canal y allí los encontrará todos. Bendiciones.